Sean todos bienvenidos una vez más a este repaso de la lección. Esta semana el tema es la familia. No olvidemos que estamos hablando en el contexto de la educación. Esta semana entendimos cómo la familia se involucra en la educación de las personas, de una sociedad. Durante la mayor parte de la historia humana, por lo común, la educación se impartió en casa, en el hogar, especialmente durante los primeros años. Así que vamos a estudiar lo que la Biblia dice acerca de la educación en la familia. Y vamos a tratar de extraer algunos principios para que podamos lograr una mejor educación con nuestros hijos o con nuestra familia, ¿verdad? El día domingo se titula La Primera Familia. Y por supuesto que la primera familia fue Adán, Eva y Dios. Dios era el Padre y Adán y Eva sus hijos. Según Lucas 3:38, Adán era hijo de Dios. Así que el sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia, que en este caso era Adán y Eva. Y claro que de parte de Dios o de su Padre recibieron la instrucción necesaria para sostenerse en la vida. Su escuela era, en el más exacto sentido de la palabra, una escuela de familia, dice el libro de la Educación, página 33. La familia es donde demostramos cómo es una relación saludable con Dios. Vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 4, que Caín y Abel llevaban sus ofrendas al Señor. Debemos suponer entonces de que ellos aprendieron de parte de sus padres el significado y la importancia de las ofrendas como parte de su educación familiar con respecto al plan de salvación. Sin embargo, nos damos cuenta que, de acuerdo a esta historia, una buena educación no siempre, tristemente no siempre, conduce al tipo de resultado que esperamos. Porque ya vimos lo que pasó con Caín, que se desvió de la educación. Y esto nos lleva al día lunes, que se titula La niñez de Jesús. Aunque tenemos muy pocos detalles sobre cómo fue esa niñez de Jesús, imagínense qué interesante hubiese sido si la Biblia nos hubiese compartido bastante información sobre la niñez de Jesús. ¿Cómo era Jesús de niño? ¿Qué era lo que él hablaba? ¿Qué decía? ¿Cómo se comportaba? Pero aunque no tenemos detalles, lo que sí tenemos son detalles de sus padres, de María y de José. Y el libro de Lucas y el libro de Mateo nos hablan de quién era María y quién era José. En resumen, podemos decir que María y José eran judíos fieles, que procuraban vivir en obediencia a las leyes de Dios. De hecho, cuando el Señor se acercó a ellos para decirles lo que ocurriría, de que tendrían a un hijo, que sería Jesús, ellos hicieron fielmente todo lo que se les dijo. Al final conocemos el resultado de una buena educación y una buena crianza de parte de María y de José para Jesús. Qué bonito que Jesús terminó cumpliendo no solamente lo que sabemos que Dios había establecido para él, sino que terminó cumpliendo lo que sus padres habían formado y le habían educado en casa. Una pregunta que debemos aprender a responder, y si podemos compartirla con nuestra clase o con nuestros hermanos, sería interesante pensar cómo podemos explicar el hecho de que, a pesar de la buena educación que nuestros hijos reciben de parte de nosotros como padres en la casa, algunos terminan haciendo todo lo opuesto cuando llegan a crecer. Ustedes saben que hemos visto seguramente muchos casos de padres que son honorables, son consagrados al Señor, incluso tal vez tienen algún puesto dentro de la iglesia, un puesto de liderazgo,
y cómo sus hijos, en la medida que crecen y maduran, empiezan a tomar un rumbo diferente al que sus padres les enseñan. Y la gente se cuestiona y dice, bueno, ¿por qué estos hijos salieron de esta manera si sus padres son honorables, son personas consagradas? ¿Cómo podemos explicar esto? En el caso de Jesús, vemos que funcionó, que Jesús creció y fue lleno de gracia y cumplió la misión. No se desvió. Y así vemos el ejemplo de otros hijos también. Pero que en el caso de Caín, por ejemplo, recibió una buena educación en casa, pero al final tomó sus decisiones equivocadas. ¿Cómo explicamos esto? Nuestros hijos, cuando crecen, ¿deberán repetir 100% lo que aprendieron en casa? Recordemos que nuestros hijos, cuando crecen, cada vez empiezan a ser más responsables de sus propias decisiones. De ellos depende, más que de los padres, qué van a hacer con la información y la educación que recibieron en casa. Muchas veces los padres ya dejarán de ser los culpables o los responsables de las decisiones que tomen sus hijos en la edad adulta. Recordemos el caso de Job, un hombre perfecto, pero que sus hijos, dice la Biblia, que pecaban y tenían fiestas en las cuales no se honraba el nombre del Señor, por lo cual Job oraba por ellos e intercedía por ellos. Así que si tenemos hijos que se han desviado de la verdad, a pesar de que como padres hemos luchado y trabajado por ellos, recordemos que nuestros hijos en algún momento de la vida se empezarán a ser responsables porque también ellos tienen libre elección. Muy bien, el día martes nos habla sobre la comunicación. La educación en cualquier nivel es comunicación. Alguien con mucho conocimiento debe tener la capacidad de comunicarlo a los demás. De lo contrario, ¿de qué serviría todo lo que sabe a menos que sepa comunicarlo, verdad? También, a pesar de que los maestros o las personas que educan, en este caso los padres, deben tener el conocimiento adecuado para compartirlo, hay un elemento importantísimo en la educación y es la relación. Es fundamental entablar una relación para todo el proceso de comunicación y de educación. El verdadero maestro puede impartir a sus alumnos pocos dones tan valiosos como el de su compañía. Por lo tanto, quiere decir de que la buena enseñanza y la buena educación funcionan también en los niveles emocionales y personales, no solamente en los niveles cognitivos o intelectuales. Por lo tanto, en el caso de la familia, como una escuela, esto es importante saberlo, porque los padres deben construir una buena relación entre el alumno y el maestro. Las relaciones se entablan y se fomentan mediante la comunicación. Es muy importante que haya una buena comunicación y una buena relación entre padres e hijos. Por supuesto que esto hará que la comunicación y lo que sea que estemos comunicando a nuestros hijos sea eficiente. No solamente hay que compartir conocimiento, hay que saberlo compartir. No solamente es bueno compartir una información correcta y una educación correcta a nuestros hijos, sino debemos saberla compartir. Nuestra forma de decirlo puede arruinar el impacto de lo que dijimos, a pesar de que lo que hayamos dicho haya sido lo correcto. La pregunta que debemos entonces ahora analizar es esta: ¿por qué es tan importante no solo que lo que digamos sea correcto, sino la forma en que lo decimos también sea correcta? Debemos hacer conciencia sobre la gran importancia de que lo que comunicamos a nuestros hijos, la educación que queramos darle a nuestros hijos, sea de la manera correcta y utilizando los medios
correctos para hacerlo. Que esa comunicación, que esa educación también sea de la forma correcta, así como Dios lo ha hecho con nosotros. El día miércoles nos habló sobre el papel de los padres en la educación y en la familia. Suele suceder que los padres delegan la responsabilidad de educación a los maestros del salón de clase, de la institución educativa donde los hijos asisten. Pero los padres deben aprender a ser responsables de la educación que los hijos tienen en casa. Los padres cristianos tienen la obligación moral de brindar un modelo bíblico de Cristo y de la Iglesia con su comportamiento y su forma de ser. La palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 5 la importancia y la relación entre los seres humanos y Dios, la Iglesia y Dios. Que la relación de Dios con sus hijos es como la relación de un esposo con una esposa. La relación matrimonial es una analogía entonces de la relación de Cristo con la Iglesia. Cuando los padres se niegan a guiar o si guían de manera tiránica, están pintando una imagen falsa de Cristo a sus propios hijos y al mundo. Por lo tanto, como padres debemos procurar tener en el hogar un ambiente armonioso para que nuestros hijos también aprendan que con Dios hay armonía y hay paz. Por lo tanto, hermanos, debemos procurar que en nuestra casa haya un ambiente de armonía, de paz, de tolerancia, de perdón, de misericordia, porque esa es la imagen que nuestros hijos tendrán de Dios. Y esta es la forma también en la que podremos educar bien a nuestros hijos. Bien, el día jueves se tituló No os olvidéis. En este día se nos habló sobre la importancia del deber que los padres deben desempeñar en la casa para la integración de las enseñanzas bíblicas en la vida de los hijos. Entonces, los padres tienen una responsabilidad para organizarse y preparar su propia vida de tal manera que se tenga el conocimiento y el tiempo adecuados para dedicarles a los hijos. Quisiera que analicemos en un pasaje de Deuteronomio capítulo 6 y versículo 7 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La pregunta que quiero que podamos analizar ahora, la última pregunta es: ¿qué podemos hacer, amigos, hermanos? ¿Qué podemos hacer para mantener una educación eficaz en el hogar para nuestros hijos, a pesar de la carga de trabajo que muchas veces nos toca llevar? Ustedes saben que puede que estemos viviendo en un país o en unas circunstancias en las cuales no se nos permite pasar suficiente tiempo con nuestros hijos. Quisiéramos más tiempo para poder acompañarlos a la hora de que se vayan a la cama a dormir o a la hora de que se levanten, estar presentes, pero no siempre los padres pueden estar presentes por sus responsabilidades laborales o por algunas otras razones. ¿Qué podemos hacer para poder separar un tiempo, tal vez no necesariamente de cantidad, pero sí de calidad, para poder educar y formar a nuestros hijos? Quiera el Señor que nos ayude a organizarnos de tal manera que podamos compartir el tiempo de nuestras labores y compromisos laborales con el tiempo en la educación y formación de nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer para poder tener ese balance en casa? Bien, mis amigos y hermanos, este ha sido el repaso de la lección de esta semana. Recordemos la importancia de la familia en la educación de nuestros hijos. Padres, asumamos la responsabilidad con amor, con tolerancia. Hijos, aprendamos de nuestros padres y aprendamos a amar a Jesús por sobre todas las cosas. Que Dios nos bendiga.